Ahí estamos, grabando. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Rey y voy a tener el placer de exponer y moderar una serie de webinars sobre las salvaguardas de la Convención Marco de Naciones Unidas. Y en este primer webinar vamos a examinar el contexto de las salvaguardas de la Convención Marco. Como pueden ver, la presentación está dividida en 5 secciones. Primero vamos a ver brevemente el contexto bajo el cual las salvaguardas de Cancún o de la Convención Marco emergieron y para luego examinar las decisiones internacionales relevantes y el contenido y interpretación de estas salvaguardas. Por último, nos vamos a detener a examinar cómo la ENA-RED está dando respuestas a estas decisiones internacionales. Por ahora solamente les quería comentar que todos sus micrófonos están apagados, pero al final del webinar vamos a tener suficiente tiempo para discutir y resolver cualquier pregunta o duda que puedan tener. Y mientras tanto les ruego que por favor tomen nota de las mismas. Asimismo, tienen la opción en el sistema de mandar preguntas por escrito. Está en el lado derecho o izquierdo de su cursor. Entonces pasemos a examinar el contexto bajo el cual surgieron estas salvaguardas de red de la Convención Marco de Naciones Unidas. Como pueden estar familiarizados, a medida que avanzaron las discusiones sobre red, se fueron reconociendo que red podía plantear bastantes riesgos ambientales y sociales significativos, así como también la oportunidad para promover los beneficios múltiples. Perdonen, creo que me salté una slide. Ahí está, perdonen. Los beneficios potenciales incluyen la promoción de la conservación de la biodiversidad y el aseguramiento de la prestación de los servicios ecosistémicos. Asimismo, red puede dar lugar a la obtención de beneficios sociales como la mejora de los medios de subsistencia y la aclaración de la tenencia de la tierra. Los posibles riesgos que presenta red incluyen, entre otros, la apropiación de las tierras de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, violaciones a derechos humanos y además la pérdida de la biodiversidad. A fin de hacer frente a estos riesgos que acabamos de examinar y a fin de poder promover eficientemente los beneficios múltiples que red podría llegar a alcanzar, es que las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático acordaron a un set de 7 salvaguardas. Asimismo y paralelamente también quería mencionar que mientras que el mecanismo red aún no ha sido adoptado en la Convención Marco o en las negociaciones internacionales, hay diversas instituciones multilaterales y acuerdos bilaterales que están actualmente financiando e implementando actividades red. Estas iniciativas, como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y el programa ONU Red, entre otros, aplican o están en el proceso de desarrollar su propio conjunto de salvaguardas. Y en otra diapositiva más adelante me voy a detener brevemente para que las veamos y también examinemos de manera breve las repercusiones o implicancias que esto puede tener. Entonces pasemos a examinar entonces este marco legal internacional que informa la aplicación de las salvaguardas de la Convención Marco. Como acabo de mencionar, en los acuerdos de Cancún se acordaron este conjunto de 7 salvaguardas que la verdad estas establecen un marco global común de principios sociales, medioambientales y de gobernanza bajo los cuales deben implementarse las actividades de red. Los acuerdos de Cancún también requieren que las actividades de red se realicen de acuerdo con las salvaguardas de la Convención Marco. O sea, estas son las salvaguardas bajo las cuales tienen que implementarse las actividades de red.
Y esto significa que las salvaguardas aplican a los distintos ejecutores de dichas actividades red, que incluyen a gobiernos de países red, a gobiernos donantes, al sector privado e incluso a instituciones multilaterales. Los acuerdos de Cancún también exigen que los países red desarrollen un sistema para proporcionar información sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas durante la implementación de las actividades red. Muchas decisiones relacionadas con este sistema están pendientes en las negociaciones internacionales y las vamos a examinar un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva. Otra decisión importante es la decisión de Durban, que añade que los países red únicamente podrán acceder a los pagos por resultados derivados de red si es que tienen un sistema de información sobre las salvaguardas, que es lo que acabamos de ver. Esto significa que los países red tendrán que haber implementado sus actividades red de acuerdo con estas salvaguardas, como vimos recién, y demostrar ese cumplimiento efectivo o eficaz a través de este sistema de información. Y como les comenté, hay ciertas decisiones vinculadas y pendientes al desarrollo de este sistema nacional de información para demostrar cómo se han abordado y respetado las salvaguardas. Y dichas decisiones pendientes y vinculadas incluyen, primero que nada, la determinación de si existe una necesidad o no de proporcionar más orientación o directrices sobre la operación de estos sistemas de información. En junio de este año, en Bonn, en las negociaciones se desarrollaron una serie de recomendaciones para ser presentadas a la conferencia de las partes en Varsovia a final de año. Y estas recomendaciones incluyen la frecuencia de la presentación de la información sobre las salvaguardas. Decisiones pendientes, en resumen, incluyen cómo se va a reportar el formato que va a ser usado para reportar la información. Por ejemplo, si se usarán comunicaciones nacionales o bianuales. La frecuencia, que claramente va a estar ligado al formato que va a ser elegido para reportar dicha información. ¿Qué información debe proporcionarse? El nivel de detalle y cómo debe ser compilado tampoco está claro. Y por último, ¿quién revisará esta información a nivel internacional? ¿Y qué se hará con esta información? ¿Cómo va a estar vinculado con el pago por resultados, tomando en consideración esta decisión de Durban que acabamos de ver? Por ejemplo, no se ha determinado si se va a realizar una valoración de la información que se va a proporcionar a nivel internacional y si dependiente de dicha valoración se va a calificar o no para el pago para resultados. Todo eso está pendiente y en el aire en este minuto en las negociaciones internacionales. Y antes de pasar a examinar el contenido de las salvaguardas de la Convención Marco, también me quiero detener brevemente a clarificar cuál es el alcance de este marco legal internacional y que claramente influye en la implementación de las salvaguardas en la práctica. Como les comenté, bajo el contexto de las salvaguardas, hay muchas iniciativas que están financiando actividades red que tienen su propio set de salvaguardas. Pero como vimos en las decisiones internacionales o en el marco legal internacional, este es claro en establecer que son las salvaguardas de Cancún o de la Convención Marco las que deben aplicarse e implementarse a todas las actividades de red y por ende aplican a todos los actores que estén implementando dichas actividades. Asimismo, también les quería destacar que muchas de estas iniciativas explícitamente reconocen que deben regirse por las decisiones de la Convención Marco y están haciendo esfuerzos para asegurarse de que esto ocurra. Y solo para darles una idea bastante breve, porque si no, tal vez sería mucho detalle, una idea breve de la gran cantidad de salvaguardas que están siendo aplicadas por iniciativas apoyando actividades red, es que incluiste este diagrama.
Como ven del diagrama, arriba están están las salvaguardas de la Convención Marco y las decisiones relevantes, pero también hay muchas iniciativas que comentamos están implementando las actividades red, y entre las más notables provienen del Banco Mundial, de Naciones Unidas y del sector voluntario. El Banco Mundial ha establecido este Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, o FCPF, y el Programa de Inversión Forestal, o FIP. Tanto como para el FIP como para el FCPF, como ven en el diagrama, a ellos aplican las salvaguardas del Banco Mundial. En el caso del FIP, los bancos multilaterales de desarrollo, BMDs, son organismos de ejecución y socios de entrega del FIP, y en este caso ellos aplican las salvaguardas del Banco Mundial, las del FIP y las propias de cada uno de estos bancos multilaterales de desarrollo. Así que esos son bastantes sets de salvaguardas. En el caso del FCPF, sus socios potenciales de entrega no solo podrían ser estos bancos multilaterales de desarrollo, sino también el PNUD, la FAO y el PNUMA, los cuales también tienen sus propios sets de salvaguardas. Y paralelamente tenemos la iniciativa de Naciones Unidas que estableció el programa ONU-RED, que es un programa de colaboración entre el PNUD, el FAO y el PNUMA, y como lo acabo de mencionar, también tienen su propio set de salvaguardas. Por último, solo les quise incluir un ejemplo de una de las iniciativas voluntarias que está siendo desarrollada por la organización CARE y la Alianza para el Clima, la Comunidad de la Biodiversidad, la CSBA, que ha establecido esta iniciativa llamada Red CES de estándares sociales y ambientales. Lo importante aquí recalcar es que esta iniciativa difiere de los programas como el ONU-RED, FCPF y FIP, en que el Red CES no está diseñado para apoyar la implementación de red y tampoco proporciona un set de salvaguardas, sino estándares. Pero simplemente lo quería aquí recalcar como una de las iniciativas más grandes del sector voluntario. Y ahora que tenemos un buen contexto y un entendimiento del marco legal aplicable a la salvaguarda, vamos a pasar a examinar el contenido de cada una de las salvaguardas de la Convención Marco. Pero también les quería hacer notar que en los siguientes webinars vamos a examinar cada salvaguarda a profundidad. Así que en este webinar las vamos a ver todas a grandes rasgos, pero si están interesados en entenderlas en más profundidad, los quiero incentivar a que participen en los siguientes webinars. Y antes de pasar a examinar dicho contenido, simplemente me quiero detener brevemente a aclarar de qué manera las salvaguardas de la Convención Marco difieren del concepto tradicional de salvaguarda. Y esto yo creo que es clave y que va a ayudar mucho a entender el contenido de las mismas mucho mejor. Salvaguarda es un término que encontramos comúnmente en el lenguaje de las instituciones financieras, como es el Banco Mundial, el cual se refiere a las salvaguardas como medidas para prevenir y mitigar los daños, siempre teniendo un enfoque basado en la gestión de riesgos. Por el contrario, las salvaguardas de la Convención Marco de Naciones Unidas adoptan un enfoque basado en derechos, no en riesgos. Esto significa que va más allá de la mera garantía de que las actividades red no van a causar un daño a la gente y a los ecosistemas, sino que además requieren que se pongan en pie acciones positivas para hacer efectivos los derechos que están comprendidos en esas mismas salvaguardas. De hecho, el acuerdo de Cancún y de estas 7 salvaguardas refleja una intención clara de perseguir ciertos beneficios, tales como la protección de la biodiversidad, la mejora de la gobernanza forestal y la participación plena y eficaz, entre otras cosas. Teniendo esto en cuenta, esta diferencia entre las salvaguardas tradicionales y el hecho que las salvaguardas de la Convención Marco van más allá, es que vamos ahora a pasar a examinar cada una de ellas. Y partamos por la salvaguarda A. He incluido el lenguaje de la Convención Marco, que lo ven en negrito, y yo les voy a dar una breve interpretación de cada uno. Esta salvaguarda comprende 2 aspectos o elementos clave. Primero que nada,
la salvaguarda reafirma la relación entre los objetivos red y los convenios y acuerdos internacionales, requiriendo que las actividades red complementen o sean compatibles con los instrumentos internacionales sobre la materia. Esto significa que la salvaguarda aquí pretende garantizar que las medidas para implementar red sean realizadas de forma compatible con las obligaciones internacionales y potencialmente puedan incluso complementar los fines y los objetivos de otras convenciones y acuerdos internacionales pertinentes o relevantes. Asimismo, creo que es importante destacar que el resto de las salvaguardas de la Convención Marco reflejan obligaciones ambientales y de derechos humanos, así como compromisos internacionales a los que se les hace referencia expresa. Y con eso solamente quería también hacer notar que el derecho internacional también está plasmado en las otras salvaguardas. El segundo aspecto o elemento clave de esta salvaguarda, además de la complementariedad y la compatibilidad con los acuerdos internacionales, está dicha complementariedad y compatibilidad con los objetivos de los programas forestales nacionales. Así se busca que haya coherencia en el manejo de los bosques. La salvaguarda B está asociada a la gobernanza forestal. Y al igual que la salvaguarda A, también tiene dos elementos o aspectos principales, la transparencia y la eficacia. La transparencia, o a través de una estructura de gobierno transparente, esta salvaguarda busca garantizar un adecuado acceso a la información, especialmente para los grupos vulnerables como las comunidades locales y pueblos indígenas, y asimismo busca garantizar que haya una adecuada rendición de cuentas y evitar la corrupción o prevenir la corrupción. A través de una estructura de gobierno eficaz, la salvaguarda busca asegurar la participación pública en la toma de decisiones, que haya claridad sobre los derechos de tenencia de la tierra, incluyendo la propiedad tradicional y constitucionaria, asegurar la distribución equitativa de los beneficios, la equidad de género, la aplicación efectiva de las leyes y por último el acceso a la justicia. Así que como pueden ver, esta salvaguarda enmarca muchos elementos claves. La siguiente salvaguarda, la salvaguarda C, se focaliza en el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. De esta manera, esta salvaguarda pretende que las actividades red sean ejecutadas de conformidad con el derecho internacional y las leyes nacionales sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos derechos se aplican tanto para el individuo y el grupo en su conjunto e incluyen, pero no se limitan, al respeto por el conocimiento tradicional, el respeto y la protección de los derechos relacionados con la tenencia de la tierra, la autodeterminación, la no discriminación, la participación en los beneficios y el derecho al consentimiento libre, previo e informado. La salvaguarda D está relacionada con la participación plena y efectiva, son las palabras claves acá. Esta participación plena y efectiva está generalmente asociada al reconocimiento y la aplicación de los derechos llamados derechos procedimentales o también conocidos como derechos de acceso. Estos derechos se refieren a tres elementos. Primero, el derecho a acceder a la información para así poder participar efectivamente. El derecho a participar en la toma de decisiones ambientales. Y por último, el derecho a la justicia en materia de toma de decisiones ambientales. Esos son los tres derechos de acceso o procedimentales y bajo los cuales está relacionada esta salvaguarda. Asimismo, importante destacar que esta participación plena y efectiva requiere de un entorno propicio para que se pueda materializar y ese se relaciona con varios criterios o elementos. El primero es que exista una adecuada identificación y notificación de las personas, individuos o grupos que puedan ser afectados por las actividades red, que haya una difusión activa
de la información pertinente a fin de poder participar, como decíamos, y esta debe ser a todos los niveles de manera oportuna, accesible y culturalmente apropiada. Tercer elemento es que exista una promoción, sensibilización y fortalecimiento de las capacidades para poder participar. Cuarto elemento es que existan mecanismos que aseguren que las opiniones públicas sean tomadas en cuenta y consideradas. Y por último, que existan mecanismos que garanticen el acceso a la justicia en los casos que, por ejemplo, haya problemas con el derecho a participar. Por último, esta salvaguarda también incluye referencias específicas, como ven, a la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, los que demandan, en ciertos casos, procedimientos especiales para asegurar su participación efectiva, debido a sus diferentes identidades, culturas, lenguas e instituciones. Y estos procedimientos incluyen, en algunos casos, el consentimiento libre previo informado, que claramente se exige que sea garantizado, al menos en los casos previstos por el derecho internacional. Y esto está ligado, como vieron, con la salvaguarda C, que también cubre el mismo. La salvaguarda E, o su principal objetivo, es la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica. En concreto, esta salvaguarda es bastante clara en requerir que las actividades red no deban utilizarse para la conversión de los bosques naturales, y ahí no contempla ninguna excepción. Adicionalmente, la salvaguarda no solo requiere la protección de los bosques naturales y servicios ambientales, sino que también promueve la mejora de beneficios ambientales y sociales. Y esto es lo que estábamos hablando antes, en que las salvaguardas de Cancún van más allá de las salvaguardas tradicionales. Aquí buscan potenciar beneficios adicionales. Y eso es el lenguaje exacto que incluso utiliza esta salvaguarda. Las salvaguardas F y G se distinguen de las salvaguardas analizadas anteriormente, ya que ambas están íntimamente relacionadas con los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero de red y por lo tanto con las normas de contabilidad de los mismos. La salvaguarda F busca asegurar que las reducciones de gases de efecto invernadero sean duraderas o permanentes, o sea, que no se pierdan. Y la salvaguarda G se ocupa del desplazamiento de emisiones de una área a otra, lo cual comúnmente se conoce como la fuga de carbono. Y ahora que hemos examinado entonces el contenido de las salvaguardas y el marco legal, es que creo que podemos pasar entonces a examinar la ENARED y cómo la ENARED está abordando todo lo anterior. Primero, quería destacar que la última versión de la ENARED busca dar cumplimiento a las salvaguardas de la Convención Marco y a las decisiones internacionales relacionadas. Es bastante explícita en cuanto a esto. En este sentido, la ENARED pretende integrar un sistema nacional de información de salvaguardas de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, pero además pretende asegurar que dicho sistema esté alineado con la Constitución mexicana y el artículo 134 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal. Es importante destacar que ese mismo artículo, a su vez, hace referencia a un conjunto específico de salvaguardas que se han delimitado, pero también al derecho internacional relevante que nos lleva de nuevo a las decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas. Yo creo que esto es un esfuerzo tremendamente positivo, ya que buscará dar cumplimiento a las salvaguardas de la Convención Marco y al marco legal nacional del país, lo que en sí va a poder a contribuir a garantizar que las salvaguardas en México se apliquen de una manera consistente e independientemente de la fuente de financiación. Y creo que eso es bastante importante, y como vieron de ese diagrama que les mostré, la problemática que hay con la cantidad de salvaguardas que hay relacionadas con las distintas iniciativas, va a ser muy importante que los resultados de esta decisión en la ENARED
de focalizarse en implementar las salvaguardas de la Convención Marco, que van a servir a poder dar una implementación eficaz a todo el otro conjunto de salvaguardas. La NRED también se destaca en que define un set de salvaguardas o principios que van a regir su aplicación. Los inserté en esta diapositiva en caso que todos los que están ahora en el webinar no estuviesen familiarizados con los mismos, y a fin de mostrarle cómo cada uno de ellos está vinculado con el lenguaje de las salvaguardas de la Convención Marco. Y simplemente ahí los destaqué. Por ejemplo, el tema de la inclusión y la equidad, como vimos, está cubierto en la salvaguarda C de participación, C de pueblos indígenas y comunidades locales, y D de participación. El respeto de las formas de organización y gobernanza local, también relevantes para la salvaguarda B de gobernanza forestal y C de pueblos indígenas y comunidades locales. Transparencia y legalidad, asimismo, salvaguarda B, gobernanza forestal. Transversalidad, también gobernanza forestal, salvaguarda B. Distribución equitativa de los beneficios, también relevante a la salvaguarda B y C. Certidumbre y respeto de los derechos de propiedad, B y C. Cumplimiento del consentimiento libre e informado, como vimos, aplicable bajo la salvaguarda relativa a pueblos indígenas, que es la C, y D relativa a la participación. Y por último, el tema de la competitividad de las economías rurales asociadas al bosque, que en mi opinión que sería bastante relevante, no solo a la gobernanza forestal y a la salvaguarda relativa a pueblos indígenas, sino también a la F y la G, que como vimos son bastante técnicas, pero que esto podría contribuir bastante a su implementación. Al igual que estos principios y salvaguardas contenidos en la NRED que acabamos de ver, también creí que era importante insertar el artículo 134 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para los que no estén familiarizados, y a fin también de examinar brevemente cómo estas salvaguardas están vinculadas también con las de la Convención Marco. Y ahí, bueno, no los voy a repetir ahora como recién lo hice con la NRE, pero van a tener la presentación y pueden tener una idea de cómo estas distintas salvaguardas están vinculadas con lo que vimos del lenguaje de las salvaguardas de la Convención Marco. Y pasemos entonces a examinar las líneas de acción que les quiero destacar, que están insertadas en la red para dar respuesta al cumplimiento de estas salvaguardas. Y la primera línea de acción que quiero destacar es la que busca diseñar este Sistema Nacional de Información de Salvaguardas para dar cumplimiento a las decisiones internacionales. Y lo anterior implica que México estaría definiendo e implementando acciones o medidas específicas para garantizar el cumplimiento de la salvaguarda. Para ello, la NRED desde ya está destacando que estaría utilizando el marco legal e institucional existente, y que si este no fuese suficiente o se encontraran vacíos en el mismo, la NRED especifica que se abordarían dichos vacíos. En otras palabras, aquí el diseño de este diseño, en otras palabras, el diseño de este sistema de información es un reflejo o un espejo de cómo funcionaría un sistema nacional de salvaguardas en el país, el que no es algo que haya que desarrollar en sí, porque simplemente está basado en el marco legal institucional existente. Simplemente sería vincularlo a dicho sistema de información. Otra línea de acción que quiero destacar se refiere a promover el proceso de participación durante el diseño e implementación de este sistema de información, el que creo que es muy importante para garantizar su eficacia. Esta línea de acción aclara que lo anterior va a involucrar promover y asegurar la participación de las partes interesadas, en particular las mujeres, los pueblos indígenas y comunidades locales, y esto a su vez refleja un esfuerzo por garantizar la implementación de estas salvaguardas C y D que acabamos de ver. C relativa a pueblos indígenas y comunidades locales, D a la participación. Y a fin de garantizar esta participación plena y eficaz, la NRED también pretende utilizar el marco legal nacional e internacional relevante y aplicable e institucional. En otras palabras, los aspectos de implementación van a estar abordados por dicho marco legal e institucional.
y vacíos, como dijimos, también van a ser abordados. Por último, la quinta línea de acción de la NRED pretende garantizar que existe un cumplimiento de las salvaguardas en las acciones tempranas red y que este sistema de información esté adecuadamente vinculado entre el nivel nacional y subnacional. Y al igual que las líneas de acción anteriores, se pretende utilizar el marco legal e institucional para asegurar el cumplimiento efectivo. Y además se contempla la identificación de herramientas útiles. Y espero que haya sido un buen webinar. Quiero abrir ahora las posibilidades de hacer preguntas o cualquier duda que puedan tener, pero además incluir aquí unas preguntas para discusión. Si es que quieren podemos empezar por ahí o podemos ver preguntas específicas que puedan tener. Así que les voy a dar la posibilidad de... También acuérdense que pueden usar el sistema para mandar preguntas por escrito. El sistema por escrito. Sí, tengo una pregunta de Norma, que si es posible obtener el archivo de la presentación. Sí, yo se lo voy a hacer envío a Norma para que se los pueda hacer envío a todos los participantes. ¿Hay alguna pregunta de los participantes? ¿Algo que tal vez quieran que aclare? ¿O les gustaría tal vez focalizarlos en estas preguntas para la discusión? Sería interesante, yo creo, tal vez escuchar distintas... Yo tengo una pregunta. Ah, perfecto. Hola, mi nombre es Lucía Ruiz y soy consultora independiente. Mi pregunta es, eh, en las salvaguardas de la Estrategia Nacional de Red no se menciona ningún tema relacionado a conservación y biodiversidad específicamente. ¿Se tiene planeado integrarlo en algún momento para también integrar de esa manera la salvaguarda E de que se considera en el documento de Naciones Unidas, o cómo se pretende integrar esa parte de conservación y biodiversidad? Claro, es muy buena pregunta, gracias. Lucía, ¿me dijiste era tu nombre? ¿Lucía Ruiz? Sí, Lucía Ruiz. Lucía, un placer. Bueno, yo no sé un poco los planes de la ENARED a más largo plazo. Creo que es algo que le podemos preguntar tal vez a la gente de la CONAFOR que está también en línea. Pero lo que sí te puedo comentar es que considerando que la ENARED hace una referencia explícita a las salvaguardas de la Convención Marco y que incluyen el tema de la conservación de la biodiversidad, se, se, se entiende que las acciones que tomen bajo la ENARED deberían cubrir esta salvaguarda. Si es que no está explícito, se entiende implícitamente, por decirlo. Gracias. De nada. Voy a ver si... Dani, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola, Ana Carla, ¿cómo estás? Hola, Ana Carla. Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias. Qué Y bueno. nada más como para... Hola, Lucía. Hola, Ana Carla, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Nada más como para completar la respuesta de Dani. La salvaguarda de biodiversidad se contempla en la ENARRED porque la ENARRED dice cuáles son las salvaguardas con las que vamos a cumplir. Y como dices, la salvaguarda E es la biodiversidad. O sea, cómo se va a cumplir específicamente con cada una de las salvaguardas no se pone en la estrategia porque pues es nivel de estrategia y se necesitan poner acciones más específicas pues para cada una de las salvaguardas, ¿no? Entonces eso se va a desarrollar más adelante, aunque sí se tienen pensado desarrollar acciones para dar cumplimiento a cada una de las salvaguardas y eso pues estará más claro cuando se desarrolle el Sistema Nacional de Información de Salvaguardas. Muchas gracias por tu respuesta, Ana Carla. Entonces, perdón por insistir, si entiendo bien, va a ser en una etapa posterior
y por el momento solamente plantear como el escenario general, implícitamente considerando biodiversidad y conservación. Más bien es como darle una vuelta al pensamiento, porque, o sea, más bien ahorita es analizar qué hace México ya para cumplir con biodiversidad, ¿no? O sea, como sabes, México también está en el convenio de diversidad, de biodiversidad. Entonces ahí ya tenemos las metas Aichi, tenemos legislación que está enfocada directamente a dar cumplimiento y promover biodiversidad. Entonces México ya hace muchas cosas para promover la conservación de la biodiversidad. Entonces, todos esos elementos nosotros necesitamos como sistematizarlos y organizarnos para ver qué tenemos ya en nuestra legislación y en nuestras actividades que nos ayudan a cumplir con esta salvaguarda. Y ya que se identifiquen estos vacíos, habrá que identificar si se necesitan actividades, otras actividades específicas, pues. O Muchas sea, aquí gracias, el Ana punto Carla. que quiero hacer énfasis es, o sea, nuestra legislación, nuestros programas, etcétera, son la base para dar cumplimiento a la salvaguarda de diversidad. Exacto. Sí, Lucía, Muchas gracias. sí, Lucía, como decía Ana Carla, no es que no esté contemplado, es que como la protección de la biodiversidad es una salvaguarda de la Convención Marco y la ENARED hace referencia a lo mismo, se entiende que se incluye. Pero como dice Ana Carla, la ENARED tal vez no es el lugar para especificar medidas de implementación. Gracias. Ujú. Hola, ¿puedo? Hola, hola. Juan Carlos, Sí, hola, ¿cómo están? muy bien, tú. Tengo gracias, un comentario y una suerte de pregunta. El primer comentario es con relación a lo que platicaban de la salvaguarda de biodiversidad. Eh, con esta explicación que hacen, queda claro que está de alguna forma implícita en la redacción. Una sugerencia es, creo que vale la pena no obviar nada y no dejar las cosas implícitas, sino explícitas, teniendo bien claro que en una estrategia pues no se va a entrar al nivel de detalle de exactamente cómo, metas o algo por el estilo, pero sí señalar, hacer una referencia un poquito más clara o expresa sobre ese tema de la conservación de bosques naturales, biodiversidad y ese tipo de cosas, porque al menos en la legislación nacional, en el artículo 134 de la ley forestal, pues sí se fue por completo este tema de la salvaguarda ambiental propiamente y no hay ninguna referencia. Entonces, creo que eso es, valdría la pena. Y por el otro lado, quisiera saber un poco la opinión eh, de Daniel o de Ana Carla y los involucrados. No sé si para eso sirva un poquito también este foro. En el grupo de trabajo de salvaguardas estuvimos analizando el capítulo y tenemos algunas observaciones, pero eso no quiere decir que nuestros comentarios sean los adecuados ni los buenos, ¿no? Por eso quisiera saber la opinión del resto. A lo mejor sencillamente el grupo de trabajo de salvaguardas no terminamos de entender muy bien o a lo mejor, vaya, vale la pena saber su opinión si se puede. Creemos en este grupo de trabajo que la ENARED se está quedando corta en el tema de salvaguardas y que le está haciendo falta abordar, son algunos temas, pero podríamos englobarnos en la parte preventiva. ¿Qué vamos a hacer para tratar de aplicar las salvaguardas de forma preventiva? ¿Y qué vamos a hacer cuando la aplicación de las salvaguardas no funcione? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas que se generen? Creo que estos dos aspectos, en términos muy generales, eh, no están siendo lo suficientemente fuertemente planteados en este capítulo. Pero insisto, eso no quiere decir, o sea, el grupo de trabajo, y en mi caso lo pensemos así, no quiere decir que estemos en lo correcto. Por eso quisiera saber su opinión al respecto. Ana Dani, Carla. no sé si quisieras decir algo primero o sea, como parte lo que has documentado para el webinar o de lo que has visto en otros países. Ya
después si quieres yo complemento. Bueno, fantástico. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Es muy buena pregunta. Eh, en cuanto a la prevención y el tema del cumplimiento de la salvaguarda, son temas complejos, pero si la ENARED está visualizando que va a implementar este sistema de información en base a el marco legal e institucional, hay que examinar cómo ese marco legal e institucional aborda la prevención y el cumplimiento también. Porque como vemos, muchas de estas salvaguardas respecto a los derechos de pueblos indígenas es algo que está regulado en el marco legal y apoyado por el marco institucional. Por ende, tiene que haber también aspectos de cumplimiento y de prevención ya en dicho sistema nacional y habrá que examinar cómo se van a vincular efectivamente con la aplicación de las actividades red. Eso es lo importante. Por eso, tal vez, como dices tú, Lena Red podría ser más explícita en este tema, pero el hecho, como te digo, que ya se está basando o apoyándose o construyéndose dicho sistema en base a este marco legal e institucional, lo importante es que esté vinculado efectivamente para que pueda garantizarse que haya medidas de prevención y medidas de cumplimiento. Otra cosa, obviamente, es la efectividad de dicho marco legal y eso es algo que hay que examinar y abordar y la misma la red también es crítica en ese sentido de, disculpe, es crítica en ese sentido de decir que cualquier vacío que haya en ese marco legal o institucional lo van a abordar. No sé si eso ayuda a aclarar tu pregunta y tal vez Ana Carla quiere comentar algo más. Sí, no, me Antes de arrancar, en el mismo tenor. Muchas gracias, Juan Carlos, por el comentario y ya tomamos nota también de a lo mejor sí falta hacer explícitas algunas cosas, aunque sea de forma muy general en la red. Y como dice Dani, pues se puede en todo caso decir, a ver, esto también va o sea, como dice Dani, cada salvaguarda, o sea, dependiendo del tema, tendrá como su propio sistema, o bueno, no sistema, pero su mecanismo para hacerse cumplir y qué va a pasar si no se cumple, ¿no? Y a lo mejor se puede poner algo muy general en la red al respecto, sin podernos meter a mucho detalle de cada una. O sea, creo que eso se abordará más cuando se esté en la definición y construcción del sistema. muy bien, gracias a las dos por su comentario. Creo que sí, vale la pena. Ya ven que el tema red es un tema ahorita muy polémico y para no herir susceptibilidades, o mejor dicho, curarnos sensibilidades. Uy, hay mucho ruido por ahí. Sí. Para curarnos en salud, de alguna manera, no obviarlo y sí dejarlo explícito, aunque referido a las acciones que se van a hacer más adelante. Me queda muy claro que valdría la pena hacer un señalamiento expreso a esto que me están explicando en este momento, valdría la pena. Y nada más, como pie de página, el reto es ahora que tengamos una legislación efectiva y eficiente y desarrollada en estos puntos, porque muchas veces hay ciertos preceptos muy generales, pero no necesariamente se aterrizan. Pero bueno, ese es un problema que va más allá del tema reto. Por la respuesta. Y les sugiero poner en silencio el micrófono de quienes no estén hablando. Saludos. Ahora ya me pongo yo en silencio. Gracias, Juanca. Totalmente de acuerdo con tu comentario. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los participantes? No, parece que no. Bueno, acá les dejo Parece que entonces. va a temblar en algún lugar. Sí.
Les dejo los detalles de contacto porque si hubiese cualquier otro comentario, pregunta o duda, encantada de poder darle respuesta. Están los distintos contactos acá y como les comenté, voy a hacerle llegar a Jacibe en la presentación para que se las pueda reenviar a todos ustedes y vamos a hacer lo mismo para cada webinar. Muchas gracias, Daniela. Nos pusimos mute a todos. Sí, perdón. ¿Me podrían repetir el comentario que me lo perdí? Disculpen. ¿Me podrían repetir el comentario que me lo perdí? Disculpen. Es Yo como hice un un eco. comentario, no sé si era el mío. Así que muchas gracias a todos. Creo que muy, muy interesante y siempre es un gusto seguir aprendiendo y componiéndonos juntos. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Gracias, bye, Dani. Gracias, bye. Adiós. Saludos. Adiós.